y le aprecio mucho que el doctor Arturo Erdeli me haya aceptado esta llamada. Es actuario, doctor en matemáticas, sí, por la UNAM, que es un especialista, el doctor Arturo Erdeli, y actuario también. Es pues en esta hora, en este tema de la pandemia, las cifras, porque hay una serie de cifras que bailan de un lado para otro. Hay una realidad alternativa que es la oficial a veces. Cuando estamos en la tercera ola, el presidente de la República lo califica como un pequeño rebrote. Cuando estamos en niveles que no se vieron en ningún momento de la primera oleada, claro, con menos muertos, es cierto, pero con una tendencia alcista. Y pues Arturo, muchas gracias y gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, Arturo. ¿Qué debemos creer de las cifras de la pandemia? Porque hay una danza de cifras y a la vez hay tantas y luego contradictorias que vivimos una confusión, ¿no? Yo creo que ha habido una muy mala estrategia de comunicación por parte del gobierno federal en lo que se refiere a las cifras oficiales de casos COVID-19 en México. O sea, los datos ahí están. Afortunadamente tenemos datos abiertos, ¿no? Quizá lo que les ha fallado es explicarnos de mejor manera dónde está la información, pero bueno, quienes nos dedicamos a esto del análisis de datos, pues nos las ingeniamos para tratar de descifrar cómo van las tendencias, y creo que en ese aspecto sí hay suficiente información como para tener idea en dónde estamos parados. ¿En dónde estamos parados, doctor Arturo Erdeli, hoy? Nos encontramos pues en un franco repunte. Ya todas las entidades federativas del país, en mayor o menor grado, presentan un repunte de casos, ¿no? Entonces estamos justo en el tercer repunte. Yo no le llamaría tercera ola, porque nunca se acabó de formar una primera ola, ¿no? Es decir, tuvimos una primera ola, ya iba descendiendo cuando vino un repunte, que fue el que nos llevó a lo peor que hemos visto en diciembre y enero. Luego tuvimos un diciembre a partir de febrero que se nos acabó, parecía que se iba ahora sí a acabar de formar una ola, pero a finales de mayo empezaron los repuntes otra vez, y pues estamos en un tercer repunte. Entonces, como una gran ola que no acaba de formarse y que vuelve a repuntar. O sea, entiendo, podríamos decirle oleada, quizá, o tampoco. O estamos en la misma ola que tiene sus olas altas. Sí, o sea, a lo que me refiero es que nunca hemos llegado a tener un control epidémico como sí lo han tenido, por ejemplo, algunos países de Europa. Quizás recordarás que después de una primera ola que tuvieron en Europa, tuvieron como un par de meses en el verano que verdaderamente lograron un control epidémico y que incluso reabrió muchas actividades. Ya después vino un rebrote de la epidemia. Eso que vivieron por un par de meses varios países de Europa el año pasado, nosotros no lo hemos vivido. Nuestro personal médico no ha tenido descanso, solo ha ido aumentando, disminuyendo la intensidad, pero hasta el momento México no ha logrado un control epidémico, entendiendo por esto que digamos desde su último pico los contagios hayan descendido un 95%. Eso no lo hemos visto, ¿eh? Estuvimos cerca ahora a finales de mayo de lograrlo, pero pues vino otra vez el repunte, al parecer pues las nuevas variantes, las campañas electorales, esta necesidad de intentar retornar los niños a clases presenciales después de las elecciones, que recordarás, les duró el gusto dos semanas y lo tuvieron que echar para atrás, ¿no? Entonces todo eso arruinó el que pudiéramos llegar a un control epidémico en verano. Ahora, doctor Arturo, estamos viendo que entonces la curva nunca se aplanó, nunca se domó. No, no hemos domado la epidemia, ni siquiera por un lapso corto, ¿no? Simplemente porque no hemos tenido controles, pues, o sea, realmente ha sido una política más de administrar los contagios, más que realmente contenerlos y buscar un control epidémico en nuestro país. Entonces, por eso es que quizás, aunque vemos una gráfica y vemos varios chipotes en la gráfica, pero realmente de manera global, pues hemos permanecido en un constante contagio que solo sube o baja de intensidad. Ahora, doctor Erdeli, yo tengo los datos con Carlos Pena de TRCERS. En la tercera semana de mayo fueron 14,000 casos, encerrando cifras. Eso fue y en la tercera semana de julio, o sea, la semana pasada, fueron 68,000, es decir, es
4 veces más prácticamente, ¿no? Sí, sí, estamos en una situación, yo te diría que, digamos, todavía no está claro hasta dónde va a llegar o cuál va a ser la altura, pues, de lo que va a ser el tercer pico de nuestra ola epidémica, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar es que este tercer pico va a superar, sin duda, al primer pico que tuvimos en agosto del año pasado. No sé si alcance para rebasar al segundo pico que tuvimos en diciembre, enero. Yo creo que no, espero que no, pero definitivamente va a ser el segundo pico más alto, no más que el que tuvimos el año pasado. Ahora, de las cifras también, revisando la estadística, no hubo en la primera etapa, vamos a llamarla así, doctor Ederly, en ningún día de más de 12.900 casos. Sí, no, no, el peor día fue, digamos, lo que pasa es que los reportes, los casos por día de reporte pueden ser un poquito engañosos porque el que se reporten de un Sí, día para otro no quiere decir que ocurren en las últimas 24 horas, pero es indicativo y sí, efectivamente, el peor día de la primera ola el año pasado no pasó de 10,000 casos, entonces efectivamente sí así ya es. estamos, por eso es que es claro, digamos, ya a nivel de infecciones activas, pues sí, nuestro pico de la ola actual pues va a superar por bastante al pico que tuvimos el año pasado. Ahora estamos a niveles como de febrero. Lo que pasa es, doctor Ederly, que en febrero veníamos de bajada del pico de enero y ahora vamos de subida. Así es, o sea, la situación es muy, muy distinta. Tenemos algunas situaciones que nos dan un poco más de ventaja y otras de desventaja. La ventaja es que la A ver, vacunación pues, ha avanzado lentamente, pero ha avanzado. También que mucha más gente se ha infectado, eso es malo, pero la gente que sobrevive pues empieza a servir de barrera. Para que te des una idea, yo estimo que a estas alturas un 62% de la población mexicana ya tuvo el virus, ¿no? Que en la mayoría de los casos de forma asintomática, pero bueno, ya lo tuvo y tiene algo de defensas o algo de inmunidad a raíz de esa infección que han sobrevivido. Entonces, eso empieza a servir de barrera, más el hecho de que el 30% de la población mexicana cuenta con al menos una dosis, ¿no? Entonces también eso es algo pues que nos da una ventaja respecto a febrero, pero estamos ante la desventaja, como bien dijiste, que en febrero íbamos de bajada, ahorita vamos de subida. ¿Y por qué vamos de subida? Pues porque estamos enfrentando particularmente una variante, la variante Delta, que ha resultado muchísimo más contagiosa. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que sí ha habido un relajamiento en las medidas de autocuidado, ¿no? Ahorita estamos observando que las personas en la edad de rango de edad de 20 a 39 años, que no están vacunadas y que se mueven mucho, pues son las que más están infectando. Más del 50% de los contagios recientes son de personas de la edad de 20 a 39 años de edad. ¿por qué dijo, doctor Ederly? Me llamó la atención que 62% de los mexicanos han tenido o hemos tenido ya el virus. Sí, así es, y es fácil saber de dónde viene. Quizás recuerdes que en diciembre nos presentaron en las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, que con corte a mediados de noviembre del año pasado, ellos hicieron un muestreo serológico en todo el país y determinaron que a esa fecha el 25% de la población mexicana ya había tenido contacto directo con el virus. Y en aquel entonces 25% de la población, estamos hablando como de 31 millones de mexicanos, ¿no? Y solo llevábamos como 1 millón de casos confirmados. Es decir, que hay que multiplicar por 30, ese es el factor, multiplicar por 30 los casos confirmados para dar idea de cuál es el verdadero tamaño de los contagiados, de los que ya se han contagiado en México. Si ahorita tú multiplicas por 30 la cantidad de casos confirmados, que son 2.6 millones, pues ya estás hablando de más de 75 millones de mexicanos que van a representarte pues un porcentaje ya como del 62% de la población. A ver, doctor Ederly, ¿me quiere decir que en lugar de estos 2.6, 2.666.444 casos positivos o contagios, estamos hablando de 62 millones de contagios que no nos han No, dicho? 62% de la población, estamos hablando de aproximadamente Mm,
77.8 millones de mexicanos. No es que no nos lo hayan dicho, o sea, lo que pasa es que no son muy claros para explicar, ¿no? O no hacen énfasis en lo que no les gusta hacer énfasis desde el gobierno, pero sí, con datos del propio gobierno uno puede estimar que casi 78 millones de mexicanos ya han tenido contacto directo con el virus, la gran mayoría de forma asintomática, ni cuenta se dieron, pero de ese es el tamaño, ¿no? Y esos 78 millones son aproximadamente 62% de la población mexicana. Entonces, entre esos que ya se infectaron y pues los que han ido alcanzando vacunación, pues ya empiezan a hacer una barrera, ¿no? Aquí lo que nos está jugando en contra definitivamente es una variante pues mucho más contagiosa que la variante Delta y que obviamente se está yendo duro contra los grupos de edad que no están vacunados y que tienen mucha movilidad, como son las personas de 20 a 39 años de edad. Estoy hablando con el doctor Arturo Ederle, actuario y doctor en ciencias matemáticas, por supuesto, por la UNAM. Doctor, en las cifras de muertos, ¿se puede aplicar un factor parecido? No, para la cifra de muertos es otro factor, es importante que bueno que lo preguntas. También utilizando las cifras de muertes confirmadas que nos reporta la Secretaría de Salud y relacionando esto con el estudio de exceso de mortalidad que de cuando en cuando actualiza también la Secretaría de Salud, puede uno estimar el factor, ahorita es como de 2.2 veces, ahorita hay que multiplicar, bueno, exactamente por 2.18 veces las muertes confirmadas. Por ejemplo, el día de ayer eran 236.469 defunciones confirmadas por COVID-19, lo multiplicas por 2.18 y pues te da alrededor de 505,000 muertes. Esto es exceso de mortalidad total, es decir, más de medio millón de mexicanos han perdido la vida por causa directa o indirecta de la COVID-19. ¿Por qué digo a veces indirecta? Porque es gente que a lo mejor no murió directamente de COVID, pero que por la situación de saturación hospitalaria no tuvo acceso a una atención médica adecuada y perdió la vida, ¿no? Ahora, doctor, entonces estos sí son realmente otros datos, ¿no? De los datos oficiales. Son otros, digamos, son cálculos que se pueden hacer a partir de las cifras oficiales. Todos esos cálculos, o sea, son los mismos datos oficiales, ¿no? Nada más que hay que hacer algunos cálculos adicionales para entender o ver el verdadero tamaño de la epidemia. Obviamente estos números pues sí pueden espantar a mucha gente o preocupar a mucha gente y bueno, pues quizás el gobierno no hace énfasis en ello, pero los datos son del gobierno y con base en esos datos es que pudo uno estimar el verdadero tamaño de la epidemia en México. Pues sí, me sorprende, estamos hablando de que en muertes es, hay que multiplicar por 2, vamos a dejarlo por 2, no 2.18 veces, vamos a dejarlo por 2, salimos arriba del medio millón. Y lo que me sorprende es el caso de los 72 millones de mexicanos que han o hemos tenido el coronavirus, una gran mayoría sin darse cuenta y un enorme caso sin ser reportados como tal. Así es, así es. Y esto, digo, sé que suena muy espectacular, pero no, incluso si buscamos algunas declaraciones de algunos líderes mundiales el año pasado, incluso del propio subsecretario López-Gatell, en etapas muy tempranas él llegó a mencionar que podía ocurrir que hasta 80% de la población pudiera llegar a tener contacto con el virus. O sea, hacia allá vamos. Ahorita vamos como en 62%. Pero en lo que resta del año, pues sí podemos llegar fácilmente a algo cercano al 80% de la población que haya tenido ya contacto directo con el virus, insisto, en la gran mayoría de los casos o de forma asintomática o de forma leve. Bueno, quizá la gran diferencia ahora, doctor Ederle, de la primero y segundo picos es el número de muertes, porque las muertes no han crecido en la misma línea que han crecido los contagios, al contrario. Mientras que, por ejemplo, el 30 de diciembre con casi 13,000, el 5 de febrero con casi 13,000, las muertes fueron en un día 1,300 y en el otro 1,200. Ahora ayer fueron 235, con prácticamente el mismo número de contagios.
Es correcto, porque es justamente gente joven la que más se está contagiando ahorita y que tienden a sobrevivir mejor la enfermedad, que requieren menos hospitalizaciones, que se mueren menos, pero de todas maneras va a haber algunos que se van a hospitalizar y que van a morir. O sea, también, digamos, decir, bueno, ya no son 1.300, son 250 por día, bueno, no es para consolar a nadie, por una parte. Y por otro lado, creo que eso abona a un discurso de parte del gobierno de querer minimizar la actual creciente. Si no, pero vean, no están muriendo tanto, no están hospitalizando tanto. Sí, pero se están infectando y sabemos que la COVID-19 deja secuelas, secuelas de intensidad y duración indeterminada que pueden afectar por un buen rato, una buena temporada, la calidad de esas personas en cuanto a su productividad, ya sea en el trabajo o en su desempeño escolar. Entonces, aún así, no hay que minimizarlo y tampoco es bueno que se siga replicando tanto el virus, ¿no? Porque de ahí surgen nuevas variantes que pueden resultar más mortíferas y o más contagiosas. Entonces, no es bueno, no hay que minimizarlo nada más porque no estamos viendo la cantidad de muertes que vimos en proporción a otros momentos de la epidemia. Y además el presidente también le bajó el volumen diciendo no hay la hospitalización que se podría esperar. Y bueno, siempre pudo haber sido peor, ¿no? Diría aquel, pero no se trata de eso, se trata de ver qué estamos enfrentando. No es buena noticia para nadie estarse infectado. Y el hecho de que se estén al alza las infecciones no es bueno para la sociedad en su colectivo ni para las personas en lo individual, porque es como una lotería, ok, la probabilidad de quedar muy afectado por COVID o de perder la vida es más baja, sí, pero no es cero, no es cero. Entonces quizás después de haber escuchado 1.300 muertes diarias, a alguien se le hace poco 235 diarias, digo, es una tragedia igual, ¿no? Quizás perdemos Sí. la sensibilidad, ¿no? Con las cifras. Totalmente, totalmente se están las muertes y contagios como, o se daban, sí, en estas reuniones, estas reportes, estas conferencias por las tardes, estas tardeadas ahí en el Salón Tesorería, pues como se da la inflación o el desempleo, sí, porcentajes y vámonos. Así es, pero no hay que perder esa sensibilidad. Hay posibilidad de morir más baja, pero hay la posibilidad. Y es gente joven que todavía le falta mucho por hacer por su vida en lo personal, por este país. Entonces, no hay que arriesgar, no hay que apostar a que son los jóvenes los que sobreviven muy bien la enfermedad para dejar que se sigan contagiando y que se vayan de verano y que vacacionen. Lo que sucede es que, digo, entiendo la parte que mencionan desde el gobierno que hay que equilibrar, o sea, no puede cuidarse nada más el frente de salud y descuidar totalmente la parte económica, porque pues también la gente tiene que vivir de algo. Eso se entiende, pero ha faltado una mayor cultura de la prevención adecuada. Ya sabemos que la principal forma de transmisión es por aerosoles y falta seguir haciendo énfasis en la mejor herramienta que tenemos para protegernos, que es el uso correcto de cubrebocas, pero nuestras autoridades nunca han sido un ejemplo de uso de cubrebocas. Ya ahorita ya es raro ver a nuestras autoridades usando un cubrebocas en público y ellos Sí, ¿no? deberían de seguir siendo un ejemplo del uso de esta herramienta que sigue siendo útil para todos, ¿no? Incluso para gente que ya esté vacunada, pues la vacunación le va a evitar que tenga una forma grave o mortal de COVID-19, pero no la forma leve y no las secuelas. Entonces, vacunados o no, jóvenes o no, todos debemos seguir usando un buen cubrebocas. Estoy totalmente de acuerdo, doctor, pero se perdió, se empezó el presidente que nunca ha usado cubrebocas, más que cuando por protocolo se sube en avión, y se perdió, como que se le perdió el miedo o el temor al COVID, ¿no? A la pandemia, doctor Ederle. Sí, sí, se ha perdido eso y sobre todo porque, digamos, en las secuelas ya de largo plazo, que todavía ya se está acumulando información, pero hay daños a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel de varios órganos. O sea, ya después a lo mejor de varios meses vamos a empezar a escuchar que mucha gente quedó afectada de eso y eso va a generar una sobrecarga de atención a la seguridad social que de por sí está desbordada. O sea, me parece que es irresponsable
aflojar en ese sentido y no hacer énfasis en el uso de cubrebocas, y las autoridades deberían ser las que dan el ejemplo. Pero si el presidente se negó desde el principio porque asoció el uso de cubrebocas a un periodo neoliberal y a un expresidente, pues para él era un símbolo, no una herramienta de protección, y de ahí para abajo, pues la gente que lo rodea, su gabinete, pues de alguna manera parece que les da pena usar cubrebocas, al menos cuando están cerca del presidente. Incluso, doctor, las autoridades sanitarias. Las mismas, ¿no? El mismo, digamos, hay muchísimas imágenes en las que el subsecretario de Salud no trae cubrebocas en lugares cerrados, y a veces cuando lo trae mal puesto, ¿no? Hoy estaban el secretario de Salud y el subsecretario de Salud sin cubrebocas. Así es, y en un lugar cerrado, compartido. Y además que ahora sabemos, porque alguna vez alguna de las autoridades de salud, cuando hice esa observación, me comentó en redes sociales: bueno, pero es que es el salón, esos de Palacio, tienen techos muy altos, tienen buena ventilación, sí, pero ahora con la variante Delta sabemos que es muchísimo más contagiosa, y que incluso en zonas al aire libre, si alguien con el virus pasa cerca de ti, hay buenas posibilidades de que te contagies. Entonces, ahora que hay una variante mucho más contagiosa, sería todavía más pertinente que se hiciera énfasis en el uso de cubrebocas en cualquier lugar público, cerrado o abierto. Doctor Edeli, le mando un abrazo, no sabe cómo nos da luces sobre esto, y seguiremos hablando. Muchas gracias por contestarme. Encantado, Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, doctor Arturo Edeli, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Con los otros datos, con los datos reales. Ahí están los datos. Estamos hablando de que el 72% de mexicanos han o hemos tenido el COVID, de que el número de muertes hay que multiplicarlo por 2.18, y que es indispensable usar el cubrebocas, aunque las autoridades, incluidas las sanitarias, se nieguen a hacer.